bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quienes se conectan por primera vez, yo soy Lilian Hernández y este es mi show de cocina. Sean todos bienvenidos. La receta que les traigo hoy está hecha a base de un ingrediente que todos los que somos de regiones tropicales nos encanta y es el plátano. Y en este caso, plátano verde o como le dicen en algunas regiones, el plátano macho. Y la receta se llama, como le llamamos en Venezuela, tostoncitos o platanitos. Son perfectos como un snack o también los pueden usar para acompañar cualquier comida o como ustedes quieran porque son deliciosos. Y hoy los voy a hacer salados porque también hay platanitos o tostoncitos dulces. Los de hoy van a ser salados. Así que vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros platanitos o tostoncitos. Comenzamos preparando nuestros plátanos verdes. Le corto primero los dos extremos y ahora hago unos cortes longitudinales de punta a punta. Pueden ser 2 o 3 cortes. Y después en uno de ellos, en una de las esquinas, me ayudo con un cuchillo a separar la primera parte de la cáscara y después sigo ayudándome con mi pulgar a separarlo. Es muy importante que no usemos nuestras uñas, solamente nuestro pulgar, nuestros dedos. Y así hasta que hayamos retirado por completo toda la cáscara del plátano. Hay pedacitos que quedan como muy pegados, nos podemos ayudar también con el cuchillo a retirarlos. El éxito de nuestros platanitos es cortarlos muy delgados. Yo para esto me voy a ayudar en este momento con esta herramienta que se llama mandolina. Miren el grosor que deja esta herramienta. También podríamos usar un rayo de estos regulares que todos tenemos en casa. Y yo ahorita me voy a ayudar con mi super procesadora que tiene esta herramienta que puede graduar el nivel, el grosor de lo que yo quiera cortar. Y en este caso yo los estoy haciendo en forma redonda, en círculos pequeñitos, pero también existen tostones o platanitos que son alargados. Y entonces mire cómo quedan ellos en este procesador, súper delgaditos. Y ahora vamos a freírlos. En una sartén a fuego medio alto o una temperatura de 350 grados Fahrenheit vamos a agregar nuestros platanitos. Debemos ir agregando de uno en uno, asegurándonos de separarlos para que queden totalmente crujientes y evitando sobrecargar nuestra sartén para poder ver cada uno de nuestros platanitos mientras se estén cocinando. Debemos estar muy pendientes de ellos ya que se cocinan muy rápido. De vez en cuando vamos a chequear la temperatura del aceite. Cuando ya ellos hayan cambiado un poco su color, ya no estén tan pálidos, los retiramos. Yo los retiro con mi espumadera y también los coloco después en este papel toalla para que terminen de escurrir cualquier extra de aceite que haya quedado. Y así, recién sacados del aceite, es el momento de sazonarlos. Yo estoy en este momento agregando solamente sal. Ustedes pueden agregar o ajo en polvo o pimienta. Y aquí ya tenemos nuestros deliciosos platanitos o tostoncitos. Miren qué delicia, miren el color. Miren el grosor, como deben quedar, súper delgados y súper crujientes. Espero que les haya gustado esta receta y que los preparen en su casa. Y si es así, entonces como siempre, apóyenme con un like, suscríbanse si no se han suscrito todavía, compartan la receta y por supuesto no olviden de darle a la campanita para que les avise en cuanto yo suba la siguiente receta. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.